Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días la situación en Venezuela hace que nos estemos cuestionando un sinfín de cosas. La incertidumbre acerca de lo que sucede en el país suramericano es supremamente elevada. Por ejemplo, ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su gobierno estaría considerando una intervención militar, nos preguntamos si esa es una frase suelta como las que suele decir Trump o si es de verdad algo que esté considerando la Casa Blanca. Pero además, si fuera cierto que Estados Unidos estuviera considerando una intervención militar, ¿qué tipo de intervención militar está considerando? Porque no todos pensamos en lo mismo y no sabemos en realidad qué es lo que está pensando Donald Trump. Ahora bien, respecto a la situación de la fiscal Luisa Ortega, también surgen muchas dudas. Hoy se dijo que la señora Ortega estaba en Colombia y que partía hacia los Estados Unidos. Sin embargo, al parecer en este momento se encuentra en Brasil, a pesar de que parece que Estados Unidos está dispuesto a prestarle seguridad a cambio de información. ¿Qué sucede realmente con la fiscal Luisa Ortega? Y finalmente, otra de las dudas que tenemos muchos, que miramos el caso de Venezuela con ansia, es ¿cuál es la relación entre Irán, Hezbollah y el Medio Oriente y Venezuela? ¿Qué hay detrás de Tarek, el vicepresidente de Venezuela? Bueno, pues todas estas dudas y otras más que son muy comunes las estaremos resolviendo hoy con nuestro invitado, Joseph Jumire. Él es experto en seguridad y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien desde Estados Unidos nos estará respondiendo todas estas dudas. Joseph, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, un gusto. Gracias por la invitación. Joseph, pues hace unos días Donald Trump dijo que su gobierno no descarta una intervención militar en Venezuela. Yo quisiera empezar preguntándote si esto es un comentario al aire, como algunos que dice él, o es algo que de verdad se está considerando en la Casa Blanca. Mira, es un poco de los dos, pero yo creo que había un poco de confusión de su mensaje. Y mi perspectiva es un poco diferente creo que la mayoría. Yo tomé su mensaje no necesariamente como una amenaza o necesariamente como un hecho, no algo que decidieron ya. Yo lo tomé más como comunicación estratégica, porque de la perspectiva que yo estoy mirando el conflicto en Venezuela, tanto como está respondiendo Estados Unidos y otros países en la región, lo que se ve es que los únicos que están hablando son los chavistas, son el régimen de Venezuela. Y lo que pasa en este periodo de conflicto, que se llama el periodo de baja intensidad, hay mucha propaganda que se está moviendo. Hay mucha propaganda sobre supuesto guerra civil, sobre una fractura dentro del chavismo, sobre las diferencias entre de sectores. Entonces hay muchas cosas que no sabemos si son ciertos, pero los chavistas están manejando la narrativa. Entonces yo creo que esto fue una forma que Trump responde a todo eso, diciendo prácticamente un mensaje a Maduro que nosotros sabemos toda la propaganda que ustedes están manejando, pero ustedes no saben nada de lo que nosotros estamos planificando. Y eso creo que fue el mensaje, y es un mensaje prudente porque inserta un nivel de incertidumbre en la psicología de Maduro y el régimen venezolano. Entonces yo lo tomé de esa perspectiva, pero obviamente si hay una acción convencional militar no es una buena idea en Venezuela. Claro, Joseph, eso también te iba a preguntar, porque cuando se habla de intervención uno puede hablar de muchas cosas. ¿Tú crees que si Trump de verdad, es decir, cuál es la sanción máxima o cuál sería el tipo de intervención que pudiera llegar a hacer Estados Unidos? Porque una cosa es imaginarse que lleguen, no sé, todos los militares en aviones o por barcos, y otra cosa es decir, bueno, de pronto Estados Unidos pueda colaborar, por ejemplo, enviando armas o apoyando a ciertos grupos. ¿Tú crees que cuál sería la vía o cuál sería, digamos, la máxima intervención que uno pudiera ver de Estados Unidos en Venezuela? Sí, mira, yo completamente lo que dijiste, creo que es la percepción que la mayoría del público tiene. Cuando hablamos de intervención militar, piensan en Irak o en Afganistán y piensan en ese tipo de lo que se llama intervención convencional. Sin embargo, 75% de las operaciones militares no tienen que ver con operaciones convencionales. Muchos tienen que ver con operaciones no convencionales o operaciones de paz. Por ejemplo, en América Latina la mayoría de operaciones que hace Comando Sur no son obviamente con tanques o portaaviones o bombas, son mayormente operaciones humanitarias
operaciones de asistencia, de asistir en lucha contra el narcotráfico, crimen organizado. Yo me imagino que en este caso, si es que llegamos a una intervención de Estados Unidos en Venezuela, sería más en el lado humanitaria. Es más, hay por lo menos creo que 4 propuestas de ley en el Congreso en este momento que empujan para una asistencia humanitaria a la situación en Venezuela mediante Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que hasta la asistencia humanitaria, aunque no es una intervención violenta por naturaleza, puede llegar a la violencia. Hemos visto en casos en Somalia, en casos en Libia, en muchas partes del mundo donde Estados Unidos entra a un conflicto con buenas intenciones y sale disparando. Y eso es algo que tenemos que tener muy consciente cuando hablamos de Venezuela, porque, y esto quiero ser muy claro en lo que digo, el régimen venezolano quiere una intervención humanitaria de parte de Estados Unidos en su país. Ellos quieren emboscar a Estados Unidos dentro de su país de Venezuela. Entonces yo creo que están también empujando para esa narrativa como otras. Claro, Joseph, otro punto muy importante y que se discutió mucho hoy durante todo el día es lo de la fiscal Luisa Ortega. Se decía que partió a Estados Unidos, ahora se dice que está en Brasil. ¿Tú finalmente dónde está? ¿Va a llegar a los Estados Unidos? No, quién sabe, no sé nada. Supuestamente está en camino a Brasil o ya llegó a Brasil, según lo que leí, va a hacer unas declaraciones desde allá, pero hay mucha especulación de dónde va a ir después. Algunos hasta han dicho Chile, están mirando a Chile o obviamente Estados Unidos. Yo sé que hay una petición para que venga a Estados Unidos, para que le den asilo acá en cambio de, me imagino, información o un tipo de cooperación de su parte ella. Pero yo, mira, hay varios chavistas que llegaron a Estados Unidos, en Colombia también, en España, que llegaron en los últimos 2 años, y aquí en Estados Unidos están llegando en los últimos 7 años, que son altos funcionarios del régimen de Chávez, del régimen de Venezuela. Llegó su ministro de Finanzas, llegó el guardaespaldas, llegó ministros de turismo, viceministros, o sea, una cantidad de chavistas están aquí. Y lo que yo me pregunto es, con todos estos chavistas que llegaron aquí a Estados Unidos para ayudar y cooperar con información sobre drogas y narcotráfico, ¿por qué nadie comentó sobre lo que iba a pasar con la parte política, estratégica, militar? O sea, nadie habló de los planes militares de Venezuela, nadie habló sobre los planes de deshacerse de las instituciones del país, nadie habló de eso. Todos hablaron de narcotráfico, de drogas, de lavado y ese tipo de tema. Entonces yo creo que tenemos que estar muy conscientes también, tanto como lo hemos hablado en pasado, que en Venezuela se puede manejar una muy buena contrainteligencia, en un contrainteligencia donde nos puede desviar a la política estadounidense en mirar a una dirección y ellos pueden atacar por otra dirección. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser muy prudentes con el fiscal, Luis Ortega Díaz. No estoy diciendo, no estoy acusando de nada, yo no sé nada, a lo mejor está 100% honesto en lo que está tratando de hacer, pero mira, es una persona que ha estado 20 años con este movimiento en Venezuela, es parte del problema que destruyó las instituciones. Entonces hay que mirar más sus acciones, no solo sus palabras, y tiene que demostrar que realmente quiere ayudar, no simplemente decirlo. Claro, Joseph, ahorita que hablas del narcotráfico, del lavado y de todo esto, porque sabemos que, digamos, la dictadura en Venezuela se mantiene con el dinero del narcotráfico. Hay muchos venezolanos que, por ejemplo, sueñan con que en Venezuela suceda lo que pasó en Panamá. ¿Hay posibilidad de que Estados Unidos, apelando a que estamos hablando de una narcodictadura, en algún momento pudiera llevarse a Maduro por narcotraficante o a Diosdado o alguno de los que están, pues, de su séquito? Yo no creo, porque mira, Venezuela es muy diferente y el régimen es muy diferente de lo que pasó en Panamá en ese momento. Y yo quiero clarificar algo, es mi opinión personal, pero yo no considero a Venezuela un narcogobierno, nada de ese estilo. Pues, obviamente son un gobierno que está aprovechando del narcotráfico, como muchos gobiernos en el mundo. Pero yo considero a Venezuela, el régimen de Venezuela, más como revolución. Y hay una diferencia entre revolución y un Estado criminalizado. Porque mira, esto es lo que pasa. La óptica que Estados Unidos ha tenido, no solo en Venezuela, pero en toda América Latina durante los últimos 20, 30 años, siempre ha sido en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, Venezuela, la amenaza mayor que se vio de Venezuela
era tráfico de drogas mediante carteles que están vinculados con los militares de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y fuimos construyendo casos, imponiendo sanciones y tratando de desmantelar esta red de narcotráfico, cuando aparentemente no fue una red de narcotráfico que estaba impulsando, era una red de insurgencia. Lo que está en Venezuela es más que narcotráfico, es insurgencia. Y sus conexiones con el Medio Oriente y otras partes del mundo tienen más que ver con revolución que tienen que ver con simplemente mover drogas. Drogas es un medio, es un herramienta que usan para ganar dinero y para mover y construir rutas. Pero su propósito no es ganar dinero. Su propósito de Venezuela es construir una revolución. Es lo que hizo Chávez. Y yo creo que Maduro y Tarek y todos los demás están haciendo lo mismo. Claro, Joseph, ahorita que hablas de los lazos con Medio Oriente y esto, ¿qué se sabe de las relaciones de Tarek el Aissami con Hezbollah? ¿Cuál es el interés de Hezbollah en Venezuela? Eso es una pregunta muy interesante. Pronto vamos a sacar algo que va a tener mucho más detalles sobre esa relación, pero lo puedo adelantar en decir que las conexiones que tiene Venezuela en Siria son más de lo que la gente se da cuenta. Te voy a dar un dato y con eso a lo mejor se puede por lo menos dibujar un poco que esta conexión. Todos sabemos de los pasaportes y todo lo que pasó con los documentos de identidad que aportó el gobierno de Venezuela a supuestos miembros de grupos terroristas en el Medio Oriente. Pero más allá de los documentos, hay poblaciones dentro de estos dos países. Por ejemplo, en el sur de Siria, en una ciudad que se llama Azowaida, es una región del sur de Siria, de donde vienen los padres de Tarek, el padre de Tarek. Hay más de 200.000 venezolanos que viven en esa parte de Siria. 200.000, no 2.000, 200.000 venezolanos que viven en esa parte de Siria. Y hay más que 200.000 sirios que viven en la parte oriente de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿de dónde vienen todas estas poblaciones? ¿Por qué han construido tanto esta migración? Y eso es la pregunta clave, porque Tarek, su poder económico, su poder político, no viene desde Venezuela. Viene de sus conexiones con el gobierno de Bashar al-Assad, con sus conexiones con el gobierno de Irán y con Hezbollah, que tienen un control en esa parte de Siria y tienen familiares. Cuando uno estudia el Medio Oriente, yo estaba en esa posición con el militar, mucho tiene que ver con las familias y la estructura de las familias, los clanes y cómo se relacionan. Y Tarek, su familia está relacionado con todo los mismos que están relacionados con el gobierno de Siria, con Bashar al-Assad. Y yo creo que cuando se estudia Venezuela con mucho cuidado, y nosotros lo hicimos, y como te digo, vamos a publicarlo pronto, se va a dar cuenta que hay una cantidad de presencia de familias importantes sirios libaneses en Venezuela que están destabilizando la situación allá. Claro, se habló también de que, incluso creo que el mismo Hezbollah sacó un comunicado proponiendo a Tarek como que llegara a ser presidente de Venezuela, que reemplazara a Maduro. ¿Eso es una posibilidad? ¿Qué tan fuerte es esa influencia o de qué tanto dinero estamos hablando de esta gente en Venezuela? Sí, no, es una grande posibilidad, y no solo creo que es la posibilidad, es el propósito. El propósito es de subirlo a Tarek a la presidencia. Mira, cuando el presidente de Irán viajó a la isla de Margaritas el año pasado para el cumbre de grupos de no alineados, países no alineados, que ahorita Venezuela es actualmente el presidente de ese grupo. Cuando Hassan Rouhani viajó a Venezuela, según lo que tengo entendido y según la información que hemos manejado, que el propósito era de hablar de la ascendencia de Tarek. Y meses después, el 3 de enero, Tarek sube, a la sorpresa de muchos, a ser el vicepresidente de Venezuela. Y creo que está ascendiendo ahora a posiblemente reemplazar a Maduro. Pero lo que a mí más que Tarek, que es una figura pública, es una figura muy conocida ahora, es la red que está detrás de Tarek. Por ejemplo, hay un señor que es bajo sanciones aquí en el Departamento de Tesoro, también está en la lista de FBI por supuestos terroristas. Es una familia, pero es un señor principalmente que encabeza esta familia, que se llama Qasi Nasreddin, ¿no? Si estudias la historia de este señor libanés, que era un libanés que vino a Venezuela en 98, que se vino a inmediatamente entrar en la Cancillería,
fue enviado por Chávez a ser diplomático en Siria, después diplomático en su propio país de nacimiento, el Líbano, y regresó a Venezuela. Este señor tiene un capital y un poder muy grande. Hasta se podía pensar que él es el jefe de Tarek, ¿no? Porque si miras la forma en que su familia se desarrolla en Medio Oriente, tiene más ascendencia. Entonces, estas redes clandestinas que existen en Venezuela yo creo que son muy poderosas y son las figuras detrás de las sombras que están apoderando que Tarek sube a un nivel tan poderoso en tan poco tiempo. Tarek creo que solo tiene 43 o 44 años, es muy joven y ha tenido una ascendencia política económica demasiado rápido en poco tiempo. Claro, Joseph, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, tú desde Estados Unidos y desde la información que manejas y lo que has estudiado, ¿ves alguna salida para Venezuela? Por ejemplo, mucha gente está esperanzada, digamos, en el quiebre que se ha visto dentro de las Fuerzas Armadas y lo ven como la única esperanza que pueden tener en este momento. ¿Ves alguna salida para Venezuela en el mediano plazo? ¿Ves algo por ahí por el quiebre de las Fuerzas Armadas? Bueno, si va a haber una salida de Venezuela, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que entender la situación actual en Venezuela. Por ejemplo, lo que acabas de decir, y yo no estoy convencido que hay una fractura militar. Obviamente hay unos rebeliones militares y hay militares que se están desertando, pero mira, en los últimos 2 años, desde 2014, había más de 560 oficiales de alto rango o mediano rango en Venezuela que han sido detenidos, desaparecidos o asesinados. Entonces el régimen venezolano ya controla las Fuerzas Armadas. O sea, no hay ningún rebelión con suficiente capacidad y potencia que puede hacer una lucha contra el régimen, y no solo porque la capacidad que tiene el régimen mismo, ellos tienen apoyo externo y eso es muy crítico. Obviamente conocemos el apoyo de Cuba en el lado de contrainteligencia y en sus milicias, pero tienen el apoyo de Irán, el apoyo de Rusia, el apoyo de China, el apoyo de Siria y puede hasta tener algún apoyo de Corea del Norte. Hay una alianza multipolar que se ha fortalecido mediante 2 décadas en Venezuela y no hay ningún poder dentro de Venezuela que va a contrarrestar eso. Y eso tenemos que entender primero antes que buscamos una salida. Entonces yo creo que la mejor salida a Venezuela sería sacar estos actores extranjeros del país, ¿no? Si lo podemos sacar a ellos, la situación es más manejable, es más un dictador con narcotráfico. Ahí sí se parece más a Panamá, ¿no? Pero cuando tienes a la inteligencia rusa, iraní, china, a Hezbollah, todo presente, estás hablando de Siria. Y como sabemos en Siria, no hay manera de entrar simplemente en Siria y sacar a Bashar al-Assad, y tampoco lo va a haber en Venezuela. Claro, bueno, Joseph, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, a ti, Vanessa, gracias. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y leer todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.